Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, a mis compañeros, compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, a mis alumnos, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis compañeros de trabajo, a mi familia de carne y sangre, mi amada esposa, hijos, nietos, a mi familia de la fe, a todas aquellas personas que deseen escuchar estas palabras que el Señor me regala para llevar ese mensaje de edificación, de consuelo y de ofrecer este evangelio del arrepentimiento, del perdón, el evangelio también de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí para traer un mensaje de la palabra de Dios viva y eficaz que el Señor me regala. Y está allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Es una porción muy conocida por el pueblo de Dios, una palabra que nos envía un mensaje de esfuerzo, de sacrificio, de obediencia, de conocimiento, en fin. Allí nos trata la historia, en ese libro, la historia de un general sirio llamado Naamán. Naamán era la mano derecha del rey de Siria. Siria era el pueblo enemigo, el pueblo de Dios, el pueblo que no conocía a Dios. Y de Siria iba a Israel y trajeron cautiva a una muchacha que llegó a trabajar precisamente en el hogar de Naamán con su esposa. Allá llegó a trabajar esa muchacha. Esa muchacha pues es del pueblo de Dios, de Israel. La historia dice que el general Naamán era muy estimado, repito, por el rey de Siria. La mano derecha era un hombre valiente, esforzado, guerrero, que Dios le ha dado victorias a él, por intermedio de él, a Siria. Por lo tanto, Naamán era un hombre exitoso, pero leproso. La historia nos narra que esta muchacha le dice a su patrona, o sea, la señora de Naamán, que si su señor le rogase al profeta que está allá en Israel, el profeta lo sanaría de esa lepra. Cuando la señora de Naamán le cuenta a su esposo, al general, entonces primero me imagino que empezaron a analizar el testimonio de dicha muchacha cristiana, consagrada, una muchacha con buen testimonio, buenos valores, buenos principios, que tal vez ellos la veían orar, clamar al Señor. Y cuando esa muchacha habló fue porque el Señor le colocó en ella el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ella sintió compasión por su jefe, a pesar de que la habían traído cautiva, lo cual demuestra que la mano de Dios ya había obrado en esa muchacha, porque esa muchacha sintió compasión, repito, por su jefe. Entonces la señora y el general Naamán comentaron, y Naamán fue y le comentó también al rey de Siria que allí había en su casa una muchacha del pueblo de Israel, que le comentó que si iría a Israel, allá había un profeta que lo puede sanar de la lepra. Hay un profeta, le dijo así. Entonces el rey le dijo, vaya,
lleve unos presentes, lleve talentos de oro, de plata, lleve vestidos, váyase con la comitiva. Y el rey de Siria escribió una carta, pero se la dirigió fue al rey de Israel. Cuando esa carta llegó a las manos del rey de Israel, el rey de Israel pues se sacudió, porque ¿cómo así que ahí le envío a este para que usted me lo sane? ¿Acaso yo soy Dios que da vida y da muerte? Entonces, por esos lados pasaba el profeta Eliseo y oyó y le dijo: envíamelo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Entonces Naamán se dirigió con su comitiva allá a Israel, a la casa del profeta, y el profeta supo que ya venía, le ordenó a su siervo que le dijera que se fuera a zambullirse 7 veces en el río Jordán y quedaría sano de la lepra. Pero lo que el general imaginaba era que él iba a salir, le iba a colocar las manos, iba a invocar el nombre de su Dios, dice así, y yo sería sano. Eso pensó el general, porque una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Amén. Y este general se enojó porque se sintió ofendido, pisoteado, de que no fue recibido según su poder que tenía, sino que simplemente el profeta le envió a su siervo y le dio las indicaciones que se fuera a zambullirse 7 veces allá en el río Jordán. Y él renegaba y decía: pero si en Siria tenemos mejores ríos, Abana y Farfar son mejores ríos que el río Jordán. O sea que el hombre quiere hacer según su leal saber entender y no someterse a lo que diga Dios nuestro Padre Celestial. Los siervos, los ayudantes del rey de la caravana, le decían: pero es que, Señor, no le ha mandado ninguna cosa difícil, ningún sacrificio de ayuno, de vigilia, simplemente que se sumerja 7 veces y saldrá limpio de la lepra, sería sanado. Hasta que por fin, regañadientes, se sumergió 7 veces y dice que esa piel quedó limpia como la de un niño recién nacido. Lo que nos demuestra esta historia es que el hombre siempre ha procurado que Dios funcione bajo sus condiciones y no el hombre bajo las condiciones que nos impone Dios nuestro Padre Celestial. Somos sabios en nuestra propia opinión y queremos que Dios nuestro Padre Celestial se someta a nuestros caprichos, a nuestros títulos, a nuestro poder económico, ya sea. Es decir, el hombre tiene unos prejuicios que no le permiten llegar a los pies de Cristo, porque necesitamos zambullirnos 7 veces. Y la primera zambullida es zambullirnos de la ignorancia por el conocimiento. Dice Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el profeta menor Oseas en 4:6. Que en segunda de Pedro 1:2 dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Es decir, cuando el hombre llega a conocer a Dios, pues obviamente va a entender quién es nuestro Padre Celestial y llega a saber que todo lo ha hecho el Señor
Dios nuestro Padre Celestial. Amén, porque Él es todopoderoso. En Romanos 8, 28 y 29 dice que a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Es decir, que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros debemos llegar a zambullirnos de la ignorancia para entrar en el conocimiento. El conocimiento nos hará libre, la verdad nos hará libre. Conoceréis la verdad, repito, y la verdad os hará libre. La segunda zambullida es la zambullida del odio, del rencor, del enojo, de la rabia, de la ira, del pleito, por el amor. Debemos zambullirnos y salir llenos del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el apóstol Marcos 12:30 nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Es decir, debemos amar porque Él nos amó primero. Debemos ir a conocer a Dios porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, el amor que nos hace es que debemos saber quién es Dios. Es decir, como dice Romanos 8:39, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Del amor de Dios. O sea que el que nos amó primero fue Dios. Amén. Entonces, mire que el que toma la iniciativa siempre es mi Señor Dios, nuestro Padre Celestial. La tercera zambullida, después del conocimiento y después del amor, viene la zambullida de la arrogancia, de la prepotencia, de la vanidad, de la ostentación, de la riqueza, por la humildad, por la humillación, porque primero se humilló mi Señor Jesús allá en la cruz del Calvario. Filipenses 2 del 8 al 9, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, nosotros debemos humillarnos. Dice por allá en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Entonces, la tercera zambullida es la humildad, es la humillación, es rendirnos a los pies de Cristo. La primera es el conocimiento, el segundo es el amor y la tercera es la humildad. Amén. La cuarta zambullida es que nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados y fue Él el que nos buscó. Entonces debemos entender que no había quien buscara a Dios, según Romanos 3:11, que fue Él el que nos buscó para darnos vida y vida en abundancia. Repito, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, y a Él le plació, y Él fue el que nos buscó para darnos vida. Amén. Entonces, el pecador o el pecado, mejor, el pecado no puede acercarse a la santidad. Fue la santidad que se acercó al pecador. Por eso Él fue el que nos buscó. Debemos buscarle, como dice el Salmo 34, del 4 al 6 por allá. Busqué a Jehová
y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:23, con las mismas palabras de Cristo que son espíritu y son vida. O sea, debemos buscarle en oración, en el espíritu, conectarnos, porque somos uno en el Señor y Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles por medio del Espíritu Santo. Amén. La quinta zambullía es la de la salvación. Nos salvó por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, nos dice Efesios 2:8. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice que Él nos salvó y nos llamó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. O sea que la quinta zambullida es la salvación. Recordemos, la primera es el conocimiento, el segundo es el amor, la tercera la humillación, la cuarta que nos buscó y la quinta es la salvación. La sexta zambullida, que está unida con la humildad, con la humillación, es la zambullida de la desobediencia, para salir obedientes a la palabra de Dios viva y eficaz, elegidos según la presencia de Dios para obedecer, dice, en santificación, para ser rociados con la sangre del Cordero. Amén. De ese Cordero inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro 1:2. La obediencia es mejor que los sacrificios. Eso le dijo Samuel, el profeta Samuel, al rey Saúl. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Es mejor la obediencia que los sacrificios. El obedecer es garantía. El poder obedecer me da poder de crecer en esa comunión con nuestro Padre Celestial. La sexta zambullida, repito, es la obediencia. Y la séptima es que nos vino a dar vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, la séptima zambullida es muerte por vida. ¿Por qué? Porque el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Eso lo dice Juan 10:10. Pero Él resucitó para que nosotros vivamos muertos al pecado. Es decir, por lo tanto, las zambullías del cristiano por la gracia son el conocimiento de la palabra de Dios. Ojo, el amor a Dios, humillarnos, rendirnos a los pies de Cristo. La cuarta es buscar del Señor en espíritu y en verdad. La quinta es disfrutar y cuidar y compartir, hablar de esa salvación tan grande. La sexta es la obediencia y la séptima es para tener vida y vida de abundancia. Así que ahí les dejo este mensaje para que vivamos agradecidos siempre del Señor nuestro Padre Celestial, que ha hecho la obra en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo, porque el mismo Dios de gracia, de paz, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Por eso hay que disfrutar, para todos aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús, en vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna. Romanos 5, el 17 y el 21. Bueno, gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Amén y amén.